Preguntas de repaso, descripción de una onda. Vamos a mirar 4 diapositivas, esta ya es la primera y salió ya el aviso. La pregunta número 6 o video número 6. Describe lo siguiente acerca de las ondas: periodo, amplitud, longitud de onda y frecuencia. Este video va a ser un poco largo y extenso, pero porque de una vez voy a explicar muchas cosas. De pronto ya en los siguientes usted va a decir, esto ya lo había explicado, entonces ya lo entiendo. O si no lo había entendido, pues lo va a entender. Bueno, aquí está lo que es una onda. Entonces miren la amplitud. La amplitud es la distancia que hay de este punto a la parte de arriba. Si ustedes recuerdan el video anterior, el señor que tiene el péndulo, el punto de equilibrio, o sea, la distancia que hay desde el punto de equilibrio a el punto más alejado de ese punto de equilibrio es lo que se conoce como amplitud. El periodo, ya habíamos dicho, es el tiempo que se tarda en pasar una oscilación o una onda completa. La longitud de onda está explicada como la distancia que hay entre dos crestas, o sea, entre estos dos puntos que están a la misma altura. No, la longitud de onda es la longitud o la distancia que hay entre dos puntos que se encuentren exactamente en la misma posición. No puedo decir este y este de acá porque este punto es subiendo y este es bajando, no tienen la misma condición. Este punto de aquí que es subiendo y este punto que acá que es subiendo, la distancia que hay entre estos dos también se conoce como longitud de onda. ¿Y qué es la frecuencia? Es lo inverso del periodo. Mientras el periodo es el tiempo que se gasta haciendo una oscilación, una vibración, ojo, la frecuencia es el número de oscilaciones o de ondas que pasan en un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de 60 Hz, son 60 ondas en un segundo, 60 ciclos en un segundo, 60 vibraciones en un segundo. Eso es la frecuencia. Vamos a leer rápidamente, pues aquí se toman algunas indicaciones, pero yo ya he leído, o ya les he explicado qué es. Vea, también un contrapeso que está fijo a un resorte que tenga movimiento armónico simple vertical describe una senoide 1913. Esta era la gráfica que mencionábamos anteriormente, la cual es una representación gráfica de una onda. Al igual que con una onda de agua, a los puntos altos de una senoide se le llama cresta, ya lo habíamos dicho, y a los puntos bajos valles. Estos son los valles y estas son las crestas. Dice acá, la línea recta punteada representa la posición inicial o punto medio. O sea, si esto es la representación de digamos, bueno, que aquí está el resorte, ¿no? Cuando el resorte llega al punto más bajo, pues llega aquí. Y como por la fuerza de reposición, la fuerza que hace el resorte, vuelve y sube a este punto. La longitud de onda es la distancia desde la cima de una... Bueno, eso ya lo habíamos explicado. Las longitudes de las ondas en la playa se miden en metros. Las de las ondulaciones en un estanque se miden en centímetros. Y la luz en milésimas de millonésimas de metro, que se llaman nanómetros. Es un sistema de medición, o es una distancia para medir, pero imagínense el tamaño, milésimas de millonésimas. La rapidez de repeticiones en una vibración se describe como la frecuencia, que ya lo había dicho. Entonces vámonos para, ahí va la misma pregunta. Esta es la segunda diapositiva. Entonces veamos qué dice acerca de la frecuencia. La frecuencia dice, la frecuencia de un péndulo oscilante de un objeto fijo a un resorte indica la cantidad de oscilaciones o vibraciones que efectúa en determinado tiempo, que por lo general es un segundo. Entonces repito, aquí cuando se habla de hertz es una vibración por segundo. Por ejemplo, aquí dice, pues yo no voy a leer todo, entonces mejor para que usted no se aburra yo leyendo acá, pero voy a leer las partes más importantes. La unidad de frecuencia se llama el hertz, en honor a un físico quien demostró las ondas de radio. Una vibración por segundo es un hertz, 2 vibraciones por segundo son 2 hertz, kilohertz son miles de hertz, megahertz son millones de hertz, gigahertz son miles de millones de hertz. Entonces miremos la tercera diapositiva, la misma pregunta, la misma gráfica, pero entonces aquí habla, por ejemplo, las ondas de radio AM se miden en kilohertz, ya sabemos que es 1000. La frecuencia modulada que se conoce es en megahertz, o sea, millones de hertz. ¿Qué más dice aquí?
que aquí por ejemplo hay una estación de radio que tiene 101.7 MHz. ¿Qué significa eso? Que es 10 millones, no, 101 millones, ¿sí? 700.000 Hz. La frecuencia, bueno, aquí hay algo importante, la fuente de todas las ondas es algo que vibra. La frecuencia de la fuente vibratoria y la de la onda que produce son iguales, porque hay una pregunta más adelante, que si son 90 Hz, entonces la fuente está vibrando ¿a qué? Pues a 90 Hz, que 60 Hz es la frecuencia de la onda, entonces quien produce la onda está vibrando a la misma frecuencia. Aquí dice que la frecuencia se puede obtener también a partir del periodo porque es inversa. Entonces miremos, dice, por ejemplo, imagina que un péndulo hace 2 oscilaciones en un segundo. Ojo, oscilaciones cada segundo es una frecuencia. Entonces vamos a mirar si es posible calcular su periodo. Entonces vea, la frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el inverso, perdón. La frecuencia es el inverso del periodo y el periodo el inverso de la frecuencia. Si el periodo es en segundos, aquí la frecuencia sería hertz. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después vamos a explicar algo muy importante y es lo siguiente. Digamos que yo voy a calcular el periodo de una onda de 960 kHz, o sea 960.000 vibraciones por segundo. Entonces aquí quedaría 1 sobre 960.000 vibraciones sobre segundo. Y resulta que cuando usted va a hallar el periodo quedaría segundos por vibración. Eso es todo.